algo así, ¿no? Bueno, entonces vamos a meditar en la pregunta número 3. Vamos a leerla todos juntos de nuevo. ¿Qué enseñan principalmente las Escrituras? Respuesta: las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios requiere del hombre. Yo les había dicho que iba a tratar de enseñar un día una pregunta, pero mentí esta vez y voy a hacerlo en 2 semanas. Y esta semana vamos a hablar de lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Entonces, en la pregunta número 1, el catecismo empieza respondiendo cuál es el propósito de la vida humana, por qué los hombres vivimos, ¿verdad? Su respuesta es glorificar a Dios. Dios nos hizo para sí mismo, para encontrarle, para glorificarle, y allí encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Las personas que no tienen a Dios andan errantes, no saben cuál es su propósito y viven de esa manera, ¿no? Nosotros sabemos lo que conocemos, ¿sí? Entonces, así es lo que dicen los apóstoles. Entonces, conocemos a Jesús, Jesús la luz de nuestra vida, Jesús la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, es la primera pregunta. Y la segunda pregunta fluye de ahí, ¿no? Es a consecuencia de la primera pregunta. Bueno, o sea, sabemos que tenemos que glorificar a Dios y sabemos que queremos ser feliz con Él para siempre. ¿Qué regla ha dado Dios? ¿Cómo nos dice Dios que podemos hacerlo? La respuesta es: en las Sagradas Escrituras es la única regla que Dios nos dio para hacernos saber cómo podemos glorificarle y encontrar la felicidad eterna. Entonces, veamos que el cristianismo es una religión de la felicidad y de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta todavía sigue, es como si fuera una secuencia. ¿Cuál es la finalidad del hombre? ¿Qué regla ha dado Dios? Las Escrituras. Bueno, ¿qué enseñan estas Escrituras de las que me hablas? Y esta pregunta número 3 va a ser como un pequeño, gran resumen del catecismo. Entonces, si yo te dijera, a ver, resúmeme, o sea, ¿de qué se trata el catecismo que estamos estudiando, el catecismo de Spurgeon o los catecismos reformados? La respuesta 3 nos da ese resumen. Las Escrituras nos enseñan lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios requiere de la humanidad que hizo. Entonces, podemos partir el catecismo casi en 2. La verdad es que estas respuestas están muy juntas, ¿no? Están mezcladas, algunas van traslapadas las cosas, ¿no? Pero podríamos decir, grosso modo, que a partir de la pregunta 3 y hasta la pregunta 40, el catecismo nos va a enseñar lo que el hombre debe creer acerca de Dios, y lo va a hacer en diferentes tópicos, ¿no? El catecismo nos va a ir enseñando acerca de la doctrina de Dios, o sea, qué debemos creer sobre la persona de Dios, sobre su Trinidad, sobre sus atributos, sobre su decreto eterno, sobre la doctrina de los pactos, sobre el pecado, sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre el Evangelio de la gloria de Dios. Entonces, esto va a ser de las preguntas 3 a la 40 más o menos, ¿verdad? Y a partir de la pregunta 41 y hasta la 83 vamos a hablar acerca de los deberes que Dios requiere del hombre, ¿no? Resumidas cuentas, son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a hablar de el arrepentimiento y la fe para vida, y también vamos a hablar acerca de las ordenanzas que Dios le ha dado a su iglesia, que también se llaman los sacramentos, ¿verdad? Que es la cena del Señor y el bautismo. Y eso es la enseñanza básica del cristianismo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué mensaje tiene? ¿Y cómo debemos comportarnos con Él? ¿Verdad? Es la enseñanza básica del cristianismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la Biblia otra vez. Vamos a hablar sobre las Escrituras que nos enseñan lo que debemos creer acerca de Dios.
La Biblia, en realidad las Biblias que tenemos en nuestras mesas, no es un libro único, ¿verdad? Esto ya lo sabemos, ¿verdad? La Biblia es un compilado de libros. ¿Cuántos libros tiene la Escritura? ¿Alguien que me diga? ¿Cuántos libros son en total? Bueno, son 66 libros que tenemos actualmente, ¿no? Empezando desde Génesis, que es la ley de Moisés, que también lo llamamos el Pentateuco, o también se le llama los 5 primeros libros de Moisés, ¿verdad? Luego vienen libros históricos, luego se acaban los libros históricos y empiezan los libros de sabiduría, ¿no? Sabiduría son los Proverbios de Salomón, el Eclesiastés, los Cantares de Salomón, y también tenemos el libro de los Salmos, que son los 150 salmos, y después de eso vienen los profetas, que se dividen en profetas mayores y profetas menores, ¿no? Entonces, del Antiguo Testamento, no recuerdo el número exactamente, pero anda en los 39, 40 y tantos, una cosa así, ¿verdad? Del Nuevo Testamento sí sé que son 27 libros. El Nuevo Testamento viene a partir del Evangelio de Jesucristo, que empieza en la historia de Juan el Bautista, las promesas de su venida, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es el final de la Biblia. El Nuevo Testamento concluye y cierra las promesas que Dios dio al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento son 27 libros, la consumación es el final de la Biblia. Empieza el Nuevo Testamento y dice el Señor: estos son los postreros días, estos son los últimos días. Y desde que el Señor vino, estamos en los llamados últimos días, esperando la consumación completa del reino, ¿verdad? Entonces, tenemos que la Biblia son 66 escritos sagrados, fueron escritos a lo largo de más de 1500 años. 1500 años. La Biblia no es un libro de un autor único, y esto es muy importante que lo entiendas. No es un libro que escribió una sola persona, como en la mayoría de las otras propuestas religiosas del mundo, ¿verdad? Y este es uno de nuestros argumentos más fuertes. Realmente, si quieres hablar de un autor único, tendrías que decir: fue el Espíritu de Dios. Que el mismo Espíritu inspiró a Moisés, inspiró a Samuel, inspiró a los profetas, inspiró al rey David, rey Salomón, ¿verdad? Y cada uno en su estilo fue creando los libros de la Biblia, pero en el mismo espíritu, sin contradicciones entre ellos, en perfecta unidad y hablando del mismo Dios, ¿verdad? Y exhortando al mismo pueblo y haciendo promesas todos ellos acerca de la venida del único Redentor, el Señor Jesús. Entonces hay autores estudiosos de la palabra que dicen: si pudiéramos hacer un cuadro utilizando los 66 libros de la Biblia, tendríamos como resultado una imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la Biblia realmente nos habla de las promesas de Cristo y nos enseña todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos enseña principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. La Escritura también trata muchos temas, y en resumirlos en poquito tiempo sería complicado, ¿no? Pero por decir, vamos a ver que la Biblia nos habla del origen de la humanidad, nos habla de la creación del mundo. La Biblia nos propone que no fue una Big Bang, ¿verdad? No fue una explosión de la nada que pasó por sí sola, ¿verdad? Y como si las cosas pudieran prenderse fuego por sí solas sin quien las active. La Biblia nos habla de un creador y de los orígenes de la humanidad, de nuestros primeros padres. También la Biblia nos habla de historia antigua, ¿verdad? La Biblia es increíblemente, o sea, y aunque muchos lo duden, ¿verdad? La Biblia es un libro de historia muy confiable, ¿verdad? Aparecen personajes históricos, aparecen personajes tanto del pueblo judío como de otros, ¿no? Está Moisés, está el rey David. Hay evidencia arqueológica de la existencia del rey David y del rey Salomón.
para quien lo dude. Nos habla también de los otros reinos, ¿verdad? Nos habla de los reyes persas, de los reyes romanos, de los reyes griegos, ¿verdad? O sea, la Biblia nos habla de todas estas grandes civilizaciones, de estos países reales, ¿verdad? Hay otros libros religiosos que inventan una historia. Hay una religión americana que se dice a sí misma cristiana, que inventó que judíos fueron a América, a conquistar América, y que las civilizaciones precolombinas eran judíos en realidad. Y son, no quería decirlo, pero sí, son los mormones, y todas son mentiras. No hay ninguna evidencia arqueológica de esto. En la Biblia, todo lo contrario. Todos los lugares de la Biblia se localizan, ¿verdad? Hay sitios arqueológicos, y por lo general siempre se termina comprobando que lo que dice la Escritura sí pasó, y pasó como se dice, ¿verdad? También nos habla, la Biblia nos da maravillosos consejos. Nos da consejos de familia, nos da consejos financieros, nos da refranes, proverbios. También nos da información sobre el mundo espiritual, sobre ángeles, sobre demonios, ¿verdad? Dios utilizó, cuando escribió la Biblia, genealogías, utilizó narrativa histórica, usó poemas, usó canciones, usó salmos, que es una forma de canción, usó sermones proféticos, crónicas históricas, poesía en forma de acrósticos, meditaciones de sabiduría, proverbios, parábolas, cartas, ¿verdad? Pero principalmente la Biblia es la revelación especial que Dios usa como testimonio para presentarse a sí mismo a la humanidad. Ese es el objetivo principal. La Biblia quiere presentar a Dios a la humanidad, quiere presentar su historia. Y Dios se fue revelando a la humanidad, decimos que progresivamente, poco a poco, ¿verdad? Empezando con nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Presentándose, soltando información de a poco, tratando con ellos en pactos, ¿verdad? Y luego tratando a través del pueblo, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces una familia escogió a esa pequeña familia, que por cierto era una familia imposible. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara ya eran de edad de 90 años. Era una familia imposible que pudiera procrear hijos, y hubo hijos en ese matrimonio, para que se mostrara que Dios es el Dios de lo imposible. Entonces Dios hizo a su pueblo y se manifestó a su pueblo, y también hizo promesas de manifestarse al mundo entero. Entonces la revelación es cómo Dios nos enseña lo que el hombre debe creer acerca de Él, y también cómo le ha placido operar en el mundo, ¿no? Entonces la Biblia en los lugares, es la Biblia el lugar donde nosotros podemos buscar la información precisa de Dios, ¿verdad? Y en eso me quiero enfocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas voces, hay muchas personas tratando de hablar en el nombre de Dios, ¿verdad? Como Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, es invisible, el Señor, ¿verdad? Entonces hay gente que se aprovecha de esto y que afirma tener autoridad, pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento el que tenía autoridad era el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba lo que sabía, ¿verdad? Porque Él había estado con Dios desde el principio. Entonces, si quieres ponerlo, este es un listado de dónde no me debo de informar acerca de Dios. ¿Cuáles son? Entonces, ¿dónde no me debo de informar acerca de Dios? En primer lugar, no me debo de informar acerca de Dios a través de espiritistas o de adivinos, ni de mediums. No me debo de informar acerca de Dios, el espiritismo, mediums y adivinos.
Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18. Vamos a enunciar todos estos lugares que dicen hablar en nombre de Dios y son mentiras. Y te voy a dar prueba bíblica de esto. La voluntad de Dios es que nos informemos acerca de lo que hay que creer de Él en las páginas de las Escrituras. ¿De acuerdo? Pues Deuteronomio 18, versículo 9. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es el pueblo de Dios desde el principio ha recibido la instrucción de Dios de no escuchar agoreros, hechiceros, adivinos. Fíjate, te voy a decir algo bien importante. El Señor no niega que estas personas puedan tener alguna especie de poder, ¿verdad? Inclusive en nuestra sociedad mexicana hay gente que se dedica a esto, pero ¿qué cosa habla? ¿Qué? O sea, hay gente que se dedica a esto, e inclusive hay quien puede decir se cumplió todo lo que me dijo, ¿verdad? Es cierto que existe un mundo espiritual, es cierto que hay seres que son dioses con D minúscula, así es como lo llama la Biblia, que pueden ser agentes demoníacos tal vez, pueden ser, la verdad es de que son profundidades oscuras. La palabra nos dice, ni es abominación al Señor cualquiera que esto hace, ¿verdad? Nosotros, como somos santos al Señor, no podemos conseguir información divina de estos lugares. Entonces, informarme yo acerca de Dios de este tipo de fuentes no nos es ilícito. Entonces tenemos que cuidarnos de no escuchar estas fuentes. También muchas de ellas son mentiras. En segundo lugar, no debemos informarnos sobre Dios de quien enseña un evangelio diferente. No debemos informarnos acerca de Dios de quien enseña un evangelio diferente. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Desde el 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno les predica evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Entonces, el apóstol Pablo nos manda a no escuchar a personas que vengan enseñando otro evangelio. Otro evangelio es
algo que se opone completamente al Señor, porque es otro mensaje. El Señor está ligado tan íntimamente a su palabra que escuchar otro evangelio es alejarse completamente de él. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Escucha esto, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y escucha, por ejemplo, un ejemplo de lo que enseñan este tipo de espíritus, ¿verdad? O sea, si nos informamos de Dios acerca de su persona, informándonos en espíritus engañadores, vamos a acabar en la mentira. Versículo 2, Primera de Juan 4, 1 y 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, escucha muy bien. Este espíritu del que habla Juan, el apóstol, está enseñando que Jesús no vino en la carne, que Jesús fue solamente un espíritu. Y esto no es bíblico. Y esto no solo no es bíblico, dice el apóstol Juan, alertándonos: esto es obra del anticristo. ¿Entiendes? Escuchar a este tipo de espíritus afuera de lo que dicen las escrituras nos lleva a doctrinas de demonios y a doctrinas peligrosas, a doctrinas que no pertenecen a Cristo sino al anticristo. Esto es bien serio. No viene de nosotros mismos como quien quiere retenerlos a fuerzas para que nos escuchen nada más a nosotros. Esto es bíblico. Y en la Biblia nos pide: escuchemos los mensajes que vienen solamente de Dios, y nos dice: prueba los espíritus. Dice el versículo 1: probad los espíritus a ver si son de Dios, porque hay muchos espíritus falsos que han salido por el mundo. Entonces, los falsos profetas no debemos escucharlos. Toda profecía, toda predicación, profecía es lo mismo en la Biblia. Profecía es el que habla delante de Dios, que es lo mismo que hace un predicador cristiano. Un predicador no inventa un mensaje nuevo. El predicador cristiano tiene que decir lo que Dios ya dijo. No somos innovadores, somos repetidores. Somos maestros fieles, los que repetimos únicamente lo que dice el Señor y los apóstoles en su palabra. Entonces no podemos informarnos de gente que viene con cosas nuevas y nuevas y nuevas, y nada más están buscando eso, la novedad, ¿verdad? Apartarnos de la palabra nos lleva a alejarnos de la palabra. Pues en tercer lugar, nos habla acerca de escuchar a falsos cristos. No podemos informarnos sobre Dios a través de los falsos cristos. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice así. Voy a leer desde el 7. Voy a leer el versículo 3 porque es un poquito el contexto ahí. Dice: que nadie los engañe. Pablo, hablando de los tesalonicenses, les dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, no me puedo informar acerca de Dios de una persona que se opone a Dios. Escucha más adelante el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pues fíjate, una persona que es el anticristo, aquí la Biblia lo llama inicuo, es un hombre que no tiene nada que ver con la ley de Dios, y que dice la Biblia está oponiéndose a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Yo no me puedo informar acerca de Dios de personas que aborrezcan a Dios. No me van a dar información correcta, y la información que me den no me va a llevar a la gloria de Dios ni a glorificarle, menos a disfrutar de Él. Y escucha eso, el versículo 11 dice que Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Puedes entender esto? El Señor que anuncia el Evangelio a este inicuo, a este anticristo, le manda un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Entonces, iglesia, nosotros oímos la voz del pastor. Nosotros sí conocemos al que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Cuidémonos de no escuchar a espíritus engañadores, a falsos cristos. En cuarto lugar, no debemos informarnos de Dios acerca de falsos profetas o predicadores que nunca dicen nada malo. ¿Sí? Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Falsos profetas o predicadores que nunca te dicen nada malo. Solamente hablan palabras de paz. Dicen el próximo año va a ser el año de bendición. ¿Sí? Abrimos las ventanas de los cielos para que llueva bendición, no declaramos nada malo. Lo único que hacen es decirte cosas buenas y pedirte diezmo, pedirte dinero. Jeremías 23 dice, versículo 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Estos profetas de los que habla Jeremías van a decir que ellos tienen autoridad. Van a decir que ellos, Dios les habla en una voz despacita y silenciosa. Ellos van a decir que mientras están corriendo Dios les habló, mientras están en la playa Dios les dijo que hicieran esto o aquello. Van a decir que tuvieron un sueño, y esa va a ser la base de su autoridad para decirte cosas y mentiras y engaños. Dice el versículo 31, ahí mismo en Jeremías 23, 31. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él me dijo, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas.
nunca dicen nada malo. Dice el Señor, yo no los envié, ni les mandé, y no le hicieron ningún provecho a este pueblo. Entonces estos profetas que nunca dicen nada malo, no sirven para nada. Bueno, sí sirven para alejar al pueblo de Dios, para eso, ¿verdad? Entonces, cierto es, la palabra de Dios tiene las palabras más dulces y de consuelo, ¿verdad? O sea, hay palabras dulcísimas en la Biblia, pero estos usan esas palabras dulces y endulzan la lengua y le hacen cosquillas a algunos, a los oídos de algunos, y dicen, Dios hizo y Dios me mandó a decirte esto, y dicen paz, paz, y en realidad no hay paz, ¿verdad? El profeta de Dios, el verdadero predicador de la palabra, va a hablar las cosas que dicen las palabras, las buenas y las malas. Dice la escritura más adelante, en el Apocalipsis, Juan se comió un rollo de la escritura y dice, era dulce a mi paladar, pero también era amargo. Entonces la palabra de Dios tiene estos sabores, ¿verdad? Entonces cuidémonos de escuchar a personas que se dicen predicadores, ¿verdad? En quinto lugar, no podemos informarnos acerca de Dios solamente en las filosofías humanas. En Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, después de Efesios y antes de después de Filipenses, antes de Tesalonicenses. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, las filosofías en sí mismas no son malas. La filosofía en sí misma es la búsqueda de la verdad, es el amor, amor, sofía, sabiduría, es el amor a la sabiduría. Ahora, el que ama la sabiduría eventualmente llega a Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que los grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, eventualmente llegaban a hablar del Señor, aunque lo hacían en sombras, ¿verdad? O sea, porque ellos nada más tenían la revelación de la naturaleza. Entonces, la filosofía nos permite llegar a Dios, pero nada más hasta cierto tope. Para conocer completo al Señor necesitamos que Él nos dé su palabra y nos enseñe cómo es Él y lo que le agrada. Y aún dice Pablo aquí, hay filosofías, hay tradiciones de hombres, hay rudimentos. Rudimento es enseñanza básica, que lo que hace es alejarnos de Dios. Entonces, no escuchen a los filósofos y a los hombres doctos antes, sin considerar a Dios, ¿verdad? Lo que Dios mismo dice en su palabra. La Biblia tiene filosofía también, y sabiduría, y sin límites. El Señor Jesús, Pablo dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También el Señor nos ha mandado a que no busquemos información de Dios en otras religiones. Un ejemplo, Isaías 45:20 dice, lo voy a leer rápido en lo que lo buscan. Isaías 45:20 dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Dice el Señor, ellos los que levantan ídolos no tienen conocimiento, no saben de lo que hablan. Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres.
En 1 Corintios, el apóstol Pablo, basándose en este texto, dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. 32:17. Deuteronomio 32:17. No podemos informarnos acerca del Señor en las religiones, de los demonios, en los cultos a la muerte, en los cultos a los ídolos, ¿verdad? Ni a la madre tierra, ni ninguno de estos cultos nos va a dar mejor información de Dios que la palabra. Te voy a contar la experiencia de una amiga que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y ella dice que en esta experiencia vio a la muerte y habló con ella. Y le dijo: no es verdad, no hay cielo y no hay infierno. Lo que es lo único que hay. Ella regresó a conciencia y quedó cauterizada. Ella ya no me va a recibir información de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella le cree más a su experiencia sensorial que a la verdad. Entonces ella se hace a sí misma la vara con la cual medir la verdad. Y nosotros sabemos que la regla que nos ha dado Dios es las Escrituras. Entonces tengamos cuidado de dónde escuchamos, de lo que vemos y escuchamos. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Fíjate todo lo que nos dijo ya antes. Tienes que probar los espíritus. Tienes que alejarte de los adivinos, de los agoreros, de los que dicen mentira, de los que solo te dicen cosas buenas. La palabra de Dios y la verdad de Dios, solamente el Espíritu Santo te lo puede discernir. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Eso sí me gustaría que me acompañaran ahí para cerrar. 1 Corintios 2:10. Y voy a empezar a leer desde un poquito antes yo, porque es muy hermoso este pasaje. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Dice Pablo: cuando yo fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras, no fui con mucha sabiduría. En el capítulo anterior Pablo está diciendo: no son ni los más fuertes ni los más poderosos, sino que Dios escogió a lo débil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces el apóstol Pablo dice: yo solo fui a ustedes con debilidad y predicando la palabra de la cruz, que es para los gentiles es una locura, para los judíos es locura, para los griegos locura, para los judíos tropezadero. Gracias. Entonces él fue con demostración del Espíritu de Dios, no de milagros, sino porque este mensaje es poderoso para convertir los corazones de las personas. Dice Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. La palabra siglo también significa mundo, ¿verdad? Entonces, no es sabiduría de este mundo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verdadero conocimiento de Dios es por el Espíritu Santo y por la palabra del Espíritu que nos dieron los apóstoles y los profetas en las Escrituras. Entonces, aquí está lo que nosotros debemos creer acerca de Dios. Y dice más adelante: el hombre natural, versículo 14.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, el leer la palabra de Dios en el Espíritu de Cristo es la manera de conocer a Dios y es la vida eterna. Espero que les haya sido de bendición. Vamos a orar.